Perfecto. Pues mis hermanos, hoy vamos a iniciar una serie de conferencias y vamos a hablar hoy sobre una carta muy bonita del apóstol Pablo. Bueno, bonita cuando vemos las promesas, pero al mismo tiempo también que refleja una situación difícil para Pablo. Esta es la carta a los Efesios. En Hechos 20, 17, 21 nos da más o menos una visión de lo que trata esta carta. En Hechos 20, 17, 21 dice: estando en Mileto, Pablo mandó llamar ahí a los ancianos líderes de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron, Pablo les dijo: ustedes saben de mi vida desde el primer día en que vine a Asia y vieron cómo viví todo el tiempo mientras estuve con ustedes. He trabajado para el Señor con humildad y con lágrimas, corriendo el riesgo de caer en los atentados de los judíos han tendido contra mí. Siempre hice lo que era mejor para ustedes y anuncié las buenas noticias acerca de Jesús públicamente y en las casas. Les dije a todos, judíos y griegos, que cambiaran su manera de pensar y de vivir y que se acercaran a Dios y creyeran en el Señor Jesús. Esta es una carta que escribió en Éfeso porque la iglesia estaba dividida, profundamente dividida. Por un lado, los judíos, que se decían herederos de Abraham, de las promesas del Señor. Por otro lado, los gentiles, recién convertidos, a los cuales pues, los hacían como que el fuchi, los hacían como de segunda. Así como que yo soy de los buenos, tú eres de los aquí, como que llegaron y bueno, pues de reserva, ¿no? Entonces Pablo estaba en una situación de gran tristeza, porque dice que hasta en lágrimas, con humildad y en lágrimas. Y esta carta nos resume unos puntos muy importantes que sería interesante también más adelante ustedes en casita revisaran y leyeran la carta completa, porque la carta a los Efesios nos da enseñanzas muy importantes. Para empezar, la iglesia somos un solo cuerpo. Todos somos un solo cuerpo. No deben de existir entre nosotros divisiones ni peleas. Al mismo tiempo debemos de vivir una vida santa. No podemos vivir como los no creyentes. Ya también hay que crecer en Cristo y descartar las falsas doctrinas. Además, nosotros contamos con la protección de Dios. La semana pasada con César hablamos y nos comentó precisamente que no todo lo que brilla es oro, porque hay muchísimas falsas doctrinas, desgraciadamente. Pero ya que hemos descartado la paja y que recibimos buena doctrina, nosotros también tenemos que tener misericordia y amor por nuestros hermanos que no cumplen exactamente como nosotros cumplimos la palabra, que es lo que luego muchas veces pasa en la iglesia en estos tiempos, ¿no? Así como que hace rato alabamos al Señor y cantamos con alegría. Mi hermana proclamó al Señor a viva voz. Y hay gente que eso la escandaliza, la molesta. Dice, aquí están pecando, no se grita. Se deben de entonar himnos. El hermano sube en mezclilla, debería estar en traje. Y esas pequeñas diferencias dividen a la iglesia. Y no debe de ser así. La iglesia debe de estar unida. Porque todos los que somos hijos de Dios tenemos la bendición de Dios. ¿Amén? Bueno, vamos en nuestra Biblia, que este es el pasaje que vamos a hablar. Hoy vamos a tocar un tema muy, muy hermoso, muy importante. Vamos a Efesios 3, versículos 1 al 13. Cuando ya esté, decimos amén. Amén, amén, amén. Efesios 3, 1, 13 nos dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, subraya el misterio, como antes lo he escrito brevemente.
leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que entre otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que con los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Subrayen eso. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que conforme a la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Este pequeño mensaje que quiero entregarles lo he llamado el misterio del Evangelio revelado. ¿Qué quiere decir Evangelio? ¿Alguien sabe lo que significa Evangelio? Buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? Cristo Jesús, ya no lo sabemos de memoria. Pero hay algo más profundo todavía, que muchos no conocen el significado a fondo, y que eso creó en aquel tiempo, en los Efesios también, mucha división. El misterio del Evangelio revelado lo vemos en esta salutación de Pablo en este capítulo 1, y nos dice primero: el misterio es que toda la creación quede bajo el gobierno de Cristo, la unión de los gentiles y los judíos en un solo pueblo en Cristo. En Efesios 1, 9 a 10 nos dice, lo tengo en versión Palabra de Dios para Todos: nos ha dado a conocer su plan secreto. ¿Quién? Dios. Nos ha dado a conocer su plan secreto. Esto fue lo que con gusto, con alegría, Dios quiso hacer por medio de Cristo. El plan de Dios, que se terminará a su debido tiempo, es poner bajo el mando de Cristo todo lo que hay en el cielo y en la tierra. En la versión de Reina Valera dice: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como están en la tierra. El plan fundamental de Dios, el gran secreto, el gran misterio revelado del Evangelio, es que Cristo Jesús, en Cristo, todo se aglutina. Cristo gobierna, Cristo rige, Cristo sustenta la creación. Y todo el que lo ha aceptado tiene parte con Él. Todos somos iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, otro punto. El propósito eterno de Cristo es salvar a la humanidad. Siempre fue así. Primera de Pedro 1, 18 al 20 nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de nosotros, por amor de vosotros. Y aquí hay algo muy importante, mis hermanos, que debemos que tomar en consideración. El pueblo judío siempre dijo: no, nosotros fuimos los elegidos. Nosotros fuimos elegidos por Jehová. Todos ustedes, bola de paganos, están apartados. Nosotros somos los únicos que tenemos las herencias. ¿Qué pasa? Cuando Pablo va y habla a los gentiles y empieza a crear iglesias en donde la mayoría de los nuevos creyentes eran griegos, que habían sido politeístas, o sea que habían adorado a muchos dioses, a los judíos ya no les gustó mucho la idea. Eso iba creando divisiones en la iglesia, muy marcado en esta iglesia de Éfeso.
Y porque como los judíos no habían entendido el fundamento de que Cristo murió por todos, ellos, los primeros cristianos, creían que Cristo había muerto. Cristo había muerto nada más por los judíos, por los que eran sus discípulos. No les cabía en su visión de que también todos los pueblos gentiles eran partícipes de la salvación que Cristo daba. Entonces aquí Pablo, en su salutación en el capítulo 1 de Efesios, que es nuestro texto base, en el versículo 11 es donde nos marca precisamente que siempre fue desde el inicio de los tiempos el propósito eterno de Cristo salvar a la humanidad. Porque cuando fue la caída de los primeros hombres, nuestros padres, Adán y Eva, todavía no había judíos. Era una humanidad doliente que por su orgullo desafió a Dios y cayó en el pecado, entrando por ello, ¿qué? Al mundo. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Entonces tenían que ser redimidos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la humanidad completa, ese es el gran secreto, que es la humanidad completa, no nada más los judíos. Desde el inicio, cuando el hombre cayó, de hecho dice la palabra, por un hombre entró el pecado al mundo, ¿no? Y luego por otro vino la redención. Pero no para los judíos nada más, para la humanidad. Ese es el gran misterio del Evangelio revelado. Cristo siempre estuvo para todos. ¿Sí? Dicen por ahí, ¿no? Se escucha, que comentan que Cristo murió por todos para la salvación de muchos. ¿Por qué no dice Cristo murió por todos para la salvación de todos? Porque tenemos libre albedrío. Tenemos que aceptar a Cristo, aceptar ese gran regalo. No nos lo conchaban. Tenemos que aceptarlo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por lo tanto, todo aquel que acepte a Cristo es heredero. ¿De qué es heredero? De las promesas. Gálatas 3, 26, 29 nos dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. ¿Qué promesa? La vida eterna. ¿Sí estamos de acuerdo? Y esto es algo muy importante, porque volvemos a lo mismo. Todo aquel que crea en Cristo, no importa de dónde venga, comparte las promesas. Entonces, mis hermanos, ahorita nosotros como iglesia no nos podemos poner en el plan de que, no, es que el hermano viene, híjole, todo fachoso, o no sé, parece, no sé, un peinado así medio raro, o su forma de ser, o sea, pero si el Señor aceptó a Cristo, su pasado ha quedado perdonado. Es hermano nuestro, es parte del cuerpo de Cristo, es uno con nosotros. No nos podemos dividir por eso. Si el hermano que viene y nos visita de otra congregación dice, no, es que yo vengo de Casa sobre la Roca, que tiene 500 filiales por todo el mundo, y nosotros aquí en Tierra Prometida nada más tenemos 6 aquí en México, no nos vamos a sentir menos por eso, porque somos cuerpo de Cristo. Tenemos hermanos en todo el mundo, tenemos una familia en la tierra, y todos tenemos las mismas promesas. A todos se nos hicieron las mismas promesas, no importa de dónde vengas. Entonces, que quede muy claro esto: el gran misterio del Evangelio revelado es que Cristo murió para salvar a toda la humanidad, y que toda la creación se somete a Cristo. ¿Amén? Perfecto. Ahora, en Cristo hay seguridad. En Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No necesitamos nada más, no es como con los judíos, que en el Antiguo Testamento tenían que pasar en el tabernáculo. ¿Y dónde se encontraba el arca de la alianza?
En el lugar santísimo, que estaba atrás de un velo. ¿Qué pasó, mis hermanos? ¿Ya se me están durmiendo o qué? Que estaba atrás de un velo. Nada más podía entrar ahí, ¿quién? El sumo sacerdote. Que si estaba en pecado no salía. ¿Y qué pasó cuando muere Cristo en la cruz? Se rasga el velo. ¿Cómo se rasga el velo? De arriba hacia abajo. ¿Por qué creen que se rasgó el velo de arriba hacia abajo? Dios abre paso directo por causa de Cristo, y ahora cualquiera puede confiadamente, si están en Cristo, pedir la ayuda de Dios, pedir el perdón de Dios, pedir el consuelo de Dios. Eso solamente es para sus hijos. ¿Quién es hijo de Dios aquí? Amén. Amén. Eso. Entonces, en Cristo hay seguridad. Y en Marcos 11:22 dice, respondiendo Jesús, les dijo: tened fe en Dios. La fe en Cristo Jesús, la fe del mismo Cristo Jesús en el Padre, nos da seguridad. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ahora, este misterio anteriormente solo había estado disponible para los profetas y los apóstoles, pero ahora, después de la manifestación, después de que muere Jesús, es manifiesto para todo el pueblo de Dios. ¿Sí? Con la iglesia que inició en Jerusalén, pero ahora para todo el mundo. Esto lo vemos expresado en el versículo 5 del capítulo 1 de la carta de los Efesios. Ahora, en Colosenses 1, 26 y 27, versión Palabra de Dios para Todos, nos dice que es el plan secreto que ha estado oculto para todos desde el comienzo del mundo, pero ahora Dios lo ha dado a conocer a su pueblo santo. ¿Quién es el pueblo santo? La iglesia, todos nosotros, porque quiso que su pueblo entendiera esa grandiosa y maravillosa verdad para todas las naciones que antes no les había mostrado. El plan secreto es Cristo, que vive en ustedes, que les da esperanza. ¿Les da qué? Esperanza. De disfrutar la grandeza de Dios. Todo hijo de Dios que ha aceptado a Cristo en su vida, ¿tiene vida eterna? Sí. ¿Va a ir con Dios cuando fallezca? Sí. ¿Tenemos paz o no? Sí. ¿Tenemos confianza o no? Sí. Bendito sea, ¿no? Nosotros no estamos con angustia de qué va a pasar el día de mañana. Pase como pase, a la hora que nos toque presentarnos ante el Señor, tenemos un abogado justo que intercede por nosotros. Ya no va a ser un juicio así como que cumpliste o no cumpliste. No tenemos condenación eterna. Somos libres en Cristo, tenemos paz. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Ok. Ahora, la finalidad de develar este misterio es que todos los creyentes lo compartamos a todo el mundo y demos testimonio. Sí, porque a la iglesia se le revela el misterio. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? ¿Cuál es la gran comisión de Marcos 16:15? Ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Cada vez que predicamos el evangelio, mis hermanos, pasan muchas cosas. Cuando predicamos el evangelio, no nada más es las personas que nos escuchan. ¿Se acuerdan que en versículo 10 de la epístola del apóstol Pablo, en el capítulo 1, en el capítulo 3, a los Efesios, en el versículo 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios que ahora sea notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. ¿Sabían que cuando predicamos el evangelio, y aquí en este momento cuando estamos hablando, tanto a la iglesia como a la gente que le llega allá afuera, sacudimos al mundo espiritual? ¿Sí sabían eso? Cuando le predican a un no creyente, ¿sabían que sacuden también al mundo espiritual? ¿O por qué creen que cuando se le predica a un no creyente, la primera reacción de aquel es: o te empiezan a salir con que no, pero es que yo creo en esto, o te empiezan a atacar?
Porque le está sacudiendo no nada más su alma y su espíritu, porque la palabra es una espada como de doble filo, que separa, que penetra hasta el hueso, ¿no? Hasta el tuétano, y separa el alma del espíritu. Pero también sangolotea a todo lo que está alrededor de este cuate. Le estamos pregonando y le estamos predicando, le estamos diciendo a todos los demonios, al igual que a los ángeles de Dios, les estamos predicando la palabra, también a todos los demonios y todo lo que está alrededor. Estamos diciendo que Cristo es vencedor. Venció a la muerte y los expuso. Entonces, mis hermanos, cada vez que prediquen a alguien que no esté en la palabra, que no sea hijo de Dios, créanme, estamos haciendo una labor increíble, porque también sacudimos el mundo espiritual. Nos da autoridad y esa es una gran bendición. Colosenses 2, 8 al 10 nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ante el nombre de Cristo toda rodilla se doble, ¿no? Y los demonios se someten. Entonces hablemos sin miedo, hablemos del Señor, porque no nada más es opcional. Al sernos compartido este misterio, tenemos la obligación de compartirlo también. Todo creyente es un misionero. Todo creyente tiene que predicar, y no es opcional, es a fuerzas. Pero lo hacemos por amor, ¿estamos de acuerdo? No por obligación, por agradecimiento. Ahora, Efesios 6:12 nos dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque acuérdense ustedes que todo lo que se mueve, por eso le llaman príncipe de la potestad del aire, Satanás se mueve en todo el mundo. Y siempre nos va a meter, o nos va a querer meter el pie. ¿A quién no le ha pasado que le está compartiendo a algún familiar y de repente suena el teléfono, le llama el niño, tocan la puerta, pasa todo? ¿Estamos de acuerdo? Pero como en Cristo somos más que vencedores y tenemos la palabra más viva y eficaz, pues en nombre sea de Dios, ¿sabes qué? Pues ok, ya te distrajeron, otra vez te vuelvo a jalar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, también para poder lograr esto, hay que leer y estudiar las Escrituras, y de esta forma Dios nos dará la autoridad para hablar. En Nehemías 8, 2 y 3 dice: entonces el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la multitud, que estaba compuesta por hombres y mujeres capaces de escuchar y de entender. ¿Todos los aquí presentes son capaces de escuchar y de entender? ¿Oigo? Sí. Era el primer día del séptimo mes del año. Desde el amanecer hasta el mediodía, Esdras leyó el libro de la ley en la plaza frente a la puerta de las aguas. Todos los hombres y mujeres que escuchaban prestaron mucha atención a la lectura del libro. ¿Qué prestaron? Mucha atención. ¿Por qué, mis hermanos? Porque tenemos doble obligación. Yo aquí que estoy parado tengo que exponer la palabra de Dios lo más claro posible y sustentar todo con la misma palabra de Dios, ¿sí? Pero todos los que están allá sentados tienen la obligación de escuchar y poner su máxima atención, porque eso es lo que hace que el Espíritu llegue. Porque ¿cómo llega la fe a tu vida? Por el oír. ¿Y por oír qué? La palabra de Dios. Pero si te estoy hablando aquí y te echo todo un letrado acá, y que la derivada del griego no sé qué, y que el palíndrome del no sé cuánto, o empiezo a gritar desaforadamente: no, es que el Señor te quiere, el Señor te ama, mira que acá tiene poder y te va a hacer rico, y que no sé qué, y me echo 20,000 aberraciones, y tú no conoces la palabra de Dios, te la vas a creer. Y entonces vas a entrar en una secta que te van a ver la cara. Pero hay además también, si por otro lado tú estás aquí, que qué calor, y ya tengo sueño, y el hermano ya se tardó, y que ya pasaron más de 15 minutos, y que a ver a qué horas acaba,
Y tu mente está volando, ay, tengo que estudiar, tengo que llegar a la casa, ahorita me tengo que ir a ver lo de la fianza del carro, ¿qué le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué estás haciendo? No dejas que la palabra llegue a ti. Y no soy yo el que te convence, ni mi hermano César, ni Mimi cantando. El que llega a tu vida, ¿quién es? ¿A través de quién? De su palabra, pero también a través del Espíritu Santo. ¿Sí me explicó? Esa autoridad que nosotros recibimos nos la da el Espíritu. Es a través del Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, recordemos también que hay que estudiar y leer las Escrituras porque es el testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. En Gálatas 1, 11 y 12 nos dice, versión palabra de Dios para todos: hermanos, quiero que entiendan que las buenas noticias que yo les enseñé no son mensaje humano. No recibí este mensaje de los seres humanos, ni tampoco ellos me lo enseñaron. Lo recibí de Jesucristo. Esto lo comentaba Pablo porque muchos le decían, tú no eres apóstol. Pablo, hasta el segundo año de ministerio fue cuando conoció a los apóstoles. En ningún momento pidió asesoría y oye, ¿cómo le hago? ¿Cómo fue la cuestión? No, Cristo se le apareció y le dio revelaciones. ¿Sí? Obviamente, estas revelaciones ya están todas en la Biblia. Entonces, si alguien te habla y te dice, no, es que el Señor me habló y me dijo que tú ahorita vas a llevar la palabra hasta los confines de la tierra, espérame tantito. ¿Sí? Pero si está aquí escrito, créelo, créelo. Y lo más hermoso es para ti, porque eres hijo de Dios. ¿Estamos? Amén. Ahora, Pablo hablaba con la autoridad del conocimiento que Dios le dio. En Hechos 26, 16 al 18, dice Jesús diciéndole a Pablo, después de la aparición en el camino a Damasco: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, Cristo hablando, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Volvemos a lo mismo. Aceptas a Cristo, eres hijo de Dios. Punto. No importa de dónde vengas, no importa de dónde te sacó el Señor. ¿Alguien de aquí es de cuna cristiana? Sí, ¿alguien de aquí es de cuna cristiana? ¿Sus papás fueron cristianos antes de que tenerlos ustedes? Yo no. Y creo que nadie de aquí. Todos tenemos distintos, procedemos de distintos lugares, de distintos estratos sociales tal vez también, de distintas maneras de pensar anteriormente. Pero ahorita algo nos unifica. Todos creemos que Cristo murió por nosotros. Todos creemos que su sangre redimió, nos limpió de nuestros pecados. Vamos a tomar Santa Cena, ¿no? Todos creemos que Cristo es hijo de Dios. Todos creemos que somos un solo pueblo. Todos somos hijos de Dios. Amén. Por eso. Ahora, solo por la gracia recibida por Dios es posible ser claro para exponer el Evangelio. Puedo ser tartamudo como Moisés. Puedo ser a lo mejor muy rollero como dice mi amada esposa. Puedo a lo mejor no saber expresar las palabras adecuadas. Pero no soy yo el que habla. Cuando yo me paro aquí adelante, o cualquiera de ustedes, porque todo es por gracia de Dios. ¿Sí? Entre mí y ustedes no hay ninguna diferencia. Simplemente estoy aquí por la gracia de Dios. Y Él es el que hace que hable que uno pueda hablar. Porque Moisés, cuando lo mandó ante el faraón, le dijo: pues soy tartamudo de nacimiento, no inventes, yo te daré palabra. Lo mismo aquí. Para exponer el Evangelio, no se vale que digamos: es que, ¿sabes qué? Soy muy tímido, mi hermano, no, yo no puedo hablar con nadie, o sea, se me lengua la traba, ¿no? Él nos dará palabra y nos dará autoridad para poder exponer el Evangelio. Pero solo por la gracia recibida de Él es posible ser claro para poder exponerlo. En 1 Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, hablando de
falsos apóstoles que lo estaban incriminando. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si yo puedo estar aquí ahorita frente a ustedes, mis hermanos, es por la gracia de Dios, por nada más. Porque el pánico escénico luego está tremendo, no crean. Hay gente que le gusta hablar ante un auditorio, tal vez. Digo, yo no me considero de esos, pero la gracia de Dios me ha permitido en varias ocasiones estar aquí al frente. Ahora, se debe de tener humildad ante todo, porque sin Cristo no somos nada. Hay mucha gente que está ahorita desgraciadamente en los púlpitos, y es una tristeza, que, híjole, se sienten grandes oradores y te quieren convencer de todo lo que tú quieras y viven una vida que es una desgracia. Nosotros tenemos que recordar lo que dice Juan 15:5 para mantenernos siempre con los pies en la tierra. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y como dice Lucas 17:10 también, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces también llevar el evangelio, que es esta obligación, llevar este misterio, porque tenemos este grande misterio, muchos no lo conocen, no lo saben, no nos debe de envanecer, al contrario, lo debemos de exponer con alegría, con convencimiento y con autoridad. Que autoridad no es ser prepotente, autoridad es seguridad, alegría y seguridad. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Ahora, debemos de estar dispuestos a llevar el evangelio a donde Dios quiera, como y cuando Él quiera. Por eso somos esclavos por amor. ¿Cómo saluda Pablo en el capítulo 3? Esclavo. Pablo, esclavo de Cristo. Es esclavo de Cristo por amor. Es esclavo de Cristo porque Pablo nunca dijo a dónde quería ir. Siempre el Espíritu Santo le dijo, ahora vas para acá. En Gálatas 1, 15 al 17, también versión Palabra de Dios para Todos, dice, pero a Dios le agradó elegirme antes de mi nacimiento y en su generoso amor me llamó a su servicio. Dios me escogió para anunciar las buenas noticias de su Hijo a los que no son judíos. Por eso Dios mismo me dejó ver a su Hijo y aprender de Él. Cuando Dios me llamó, yo no busqué ayuda ni consejos de nadie. Tampoco fui a Jerusalén a ver a los que ya eran apóstoles, al contrario, me fui inmediatamente a la región de Arabia y luego volví a Damasco, pero no por sus pistolas, no porque Él quiso. Como dice en Hechos 20, 22 al 24, Pablo comenta, pero ahora debo de obedecer al Espíritu e ir a Jerusalén. No sé qué me va a pasar allí. Lo único que sé es que el Espíritu Santo me dice en cada ciudad que en Jerusalén me esperan problemas y hasta cárcel. No me importa mi propia vida. Lo más importante es que yo termine el trabajo que el Señor Jesús me dio. Anunciarle a la gente las buenas noticias acerca del generoso. ¿Acerca de qué? ¿Qué es ser generoso? Los del grupo del martes, ¿saben? Lo hemos visto. ¿Qué es ser generoso? Dar más allá de lo que normalmente podrías dar. Claro, para Dios no hay nada imposible, ¿no? Pero el amor de Dios es tan generoso y abundante. ¿Cómo es el amor de Dios maravilloso? No puede estar arriba, no puede estar abajo, no puede estar fuera. Hay que dar testimonio de estas buenas noticias. Por eso es evangelio, buena nueva, acerca del generoso amor de Dios. Y algo muy importante que aquí también habla Pablo. El Espíritu es el que manda y te dice. Dios es el que manda y te dice. No es si estás de acuerdo, no es si tú quieres, no es si te sientes bien para hacerlo, no es si ahorita, ay no, porque me duele la espalda, me duele la pierna, me siento mal, estoy mareado hoy, no quiero hablar. Entonces le hablo a mi hermano y le digo, ¿sabes qué, hermano? No voy a predicar porque me siento muy mal. No, el Espíritu lo manda, tú vas. Como dice luego mi hermano, no, tú dime rana, yo brinco, ¿no? Entonces tenemos que estar dispuestos, es el compromiso también. Tenemos una gran noticia, nos da alegría, ¿sí o no? Y si nos da alegría, lo compartimos. Cuando uno tiene un gran secreto, a diferencia de cuando son chismes, ¿no? A ver, comadre, mira que no sé qué. Si los chismes los pasas, ¿por qué no pasas una muy buena noticia? ¿Por qué te da pena? ¿Por qué te da vergüenza? Es tu privilegio, tu alegría, llevar a todos los que tú conoces este mensaje secreto, que son buenas nuevas. Y por último,
debemos de servir a Cristo sujetándonos siempre a la voluntad de Dios. Esto no va a ser fácil. Siempre va a haber agresiones, siempre va a haber ataques. Siempre debemos de mantenernos firmes en Él por esto mismo, para ser ejemplo para otros. En 2 Corintios 1:6, en la Biblia de las Américas dice: pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación, dice Pablo. O si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Mis hermanos, muchas veces nos preguntan: oye, es que no inventes, está la cosa horrible, no hay para comer, mañana llega tu casero, posiblemente te corran de tu casa, tienes muchos problemas, se vence el crédito y todo eso, y te vemos de lo más tranquilo, te vemos en paz. ¿Cómo le haces? Filipenses 4:6-7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que tenemos como hijos de Dios, una paz tan grande que podemos enfrentar las situaciones difíciles. Todo puedo en Cristo que me fortalece. Y soy capaz de apoyar a mi hermano que está pasando a lo mejor la misma situación que yo, el mismo trago amargo que yo en este momento, o que yo pasé años atrás, y le puedo dar consuelo, porque sé lo que pasó. Pero a diferencia de él, yo estoy lleno de Cristo y le puedo dar consuelo y paz, transmitírselo a través del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que queremos dejar patente el día de hoy? Sabemos el gran secreto, sabemos el gran misterio. Dios nos lo reveló a través de los profetas y los apóstoles. Se plasmó en la Biblia. Mis hermanos, compartámoslo. Somos hijos de Dios. Hagamos que este pueblo crezca día a día más y más y más. Compartamos estas bendiciones de Dios con todos. Seamos el instrumento del Espíritu Santo para hacer que el pueblo de Dios crezca día a día. No hagamos divisiones entre nosotros mismos. Tengamos misericordia entre unos y otros, y al mismo tiempo tengamos paciencia con el hermano que es débil en la fe, que tiene algún error, que está empezando, que está aprendiendo. Acuérdense de dónde nos sacó el Señor. Mantengámonos unidos siempre. No vivamos igual que la gente que vive allá afuera. Que se haga una diferencia. Seamos faro, seamos lámpara, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Somos parte del pueblo de Dios. Amén. Denle un aplauso a su Señor. Padre, te damos gracias en este día, Señor, porque abres nuestra mente, porque abres nuestro entendimiento. Te damos gracias, Padre, porque todo es tu palabra, porque no es puro sentimiento humano, Señor. Pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Que esto no quede nada más en el aire, que se asiente y se anide en sus corazones. Tus promesas son certeras, son verdaderas, son eficaces, Señor. Y tú mismo lo has comentado, Señor. Toda promesa se cumplirá. Te damos gracias, Padre. Sé con nosotros hoy y siempre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos.